Hola chicos y chicas, espero que todos y todas estén bien. En esta video clase vamos a hablar de los reinos germanos y el inicio de la Edad Media, ¿ok? En el video clase anterior hablamos o mencionamos aspectos generales sobre la caída del Imperio Romano de Occidente, que tiene relación directa con los pueblos germanos, ¿ya? En esta ocasión vamos a ver los reinos germanos y el inicio de la Edad Media. Todo esto asociado al objetivo de la video clase número 2, que dice así: representar en mapas el desplazamiento del eje geográfico de la civilización occidental durante la Edad Media, desde el Mediterráneo, es decir, desde el mar Mediterráneo, hacia el interior del continente europeo, con el fin de comprender la expresión territorial de los procesos históricos. Acá hay varios puntos que desentrañar de este objetivo. Primero, cuando se menciona civilización occidental, se refiere a Europa. Entonces, si en su libro de estudio, si en el libro que tengan aparece civilización occidental o historia de la civilización occidental, se va a referir a Europa. Cuando habla de eje geográfico, de desplazamiento de eje geográfico, se menciona del cambio de escenario histórico. Nada más que eso. Por ejemplo, durante la Edad Antigua, nos enfocamos en mencionar las civilizaciones y sus características que se ubicaron en torno al mar Mediterráneo, ¿ya? Pero en esta ocasión, como cambio de eje geográfico, nos vamos a centrar en la historia de Europa, ¿ya? ¿Comprenden el cambio? Recordemos que el mar Mediterráneo es un mar interno que une tres continentes: Europa, Asia y África, ¿ok? Entonces, cuando se habla de cambio de eje geográfico, se habla de la historia de Europa solamente. Europa es esto, ¿ya? De la península itálica, hacia arriba, ¿ya? Es decir, esta porción de territorio. Estos dos mapas son actuales, ¿ya? Están en inglés, pero son mapas actuales que muestran los países que están ubicados actualmente tanto en el mar Mediterráneo como en Europa. Entonces ese es el cambio de escenario geográfico. Durante la Edad Antigua nosotros hablamos de las civilizaciones del mar Mediterráneo, y durante la Edad Media vamos a hablar de la conformación del territorio europeo y sus países más importantes. Continuamos con esta video lección. Ahora bien, vamos a ver un video breve sobre la caída del Imperio Romano de Occidente para recordar un poco lo que vimos en la video clase anterior. Así que me voy a achicar para no interrumpir y para que ustedes puedan ver de forma mejor y concentrarse mejor en el video. Así que pongan atención. La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí,
Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué. Solo me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula T65 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Pues bien, acá hay varios elementos que destacar. Primero, otra forma de llamar a la Edad Media es medioevo, ¿ok? Segundo, otra forma de referirse a los pueblos germanos es pueblos bárbaros o pueblos germánicos. Continuamos con la revisión con la videoclase. A ver, ¿qué eran los pueblos germanos? Pues bien, como yo ya se los adelantaba, también eran llamados pueblos bárbaros o germánicos. Por lo general, antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, los romanos creían o veían a los pueblos germanos como pueblos ignorantes o un poco descendidos desde el punto de vista cultural, porque eran pueblos que vivían en aldeas o en algunas ocasiones eran semi-nómades, ¿ok? Y vivían como se muestra en la imagen, en una economía basada en la agricultura y en la ganadería sobre todo, ¿ok? Entonces los pueblos germanos eran llamados pueblos bárbaros o pueblos germánicos como una forma de hacer diferencia entre el Imperio Romano y los pueblos de alrededor del territorio imperial antes de su caída. A ver, como les dije recién y como se mostró en el video, aquí atraviesa un río o dos ríos, ¿ya? Uno de ellos es el río Rin, ¿okay? Que hicieron en su momento una especie de frontera entre el Imperio Romano, que era todo esto, Imperio Romano, y los pueblos bárbaros, pueblos germanos o pueblos germánicos, como los anglos, los suevos, los sajones, francos, burgundios, vándalos, etc. ¿Ya? Los hunos no eran considerados pueblos germánicos, sino más bien eran un pueblo asiático que era nómade y empezó a ejercer especial presión sobre estos pueblos, lo cual ocasionó que comenzaran a tomar posesión del Imperio Romano de Occidente, y eso se lo voy a explicar más adelante. A ver, acá tenemos ya un mapa posterior a la invasión de los reinos bárbaros, de los pueblos germánicos, pueblos bárbaros o pueblos germanos, que muestra los dominios europeos, ¿ya? Esto es después de la caída del Imperio Romano. Si se dan cuenta, acá tenemos el Imperio Bizantino, intacto, cuya capital es Constantinopla y que duró hasta 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y estos territorios, ocupados por los pueblos germanos, que posteriormente se convirtieron en reinos, por eso reino franco, reino ostrogodo, reino visigodo, reino vándalo, fueron o son parte del dominio imperial occidental, ¿ya?
Siguiendo un poco con la videoclase, perdón. Acá les pongo una especie de fuente de información relacionada al fin del Imperio Romano de Occidente, que dice así: la incapacidad del ejército romano para contener a los bárbaros se debió a factores económicos, sociales y políticos, que desde la crisis del siglo III habían socavado casi continuamente la fortaleza del Estado. Como toda sociedad, o como toda civilización o cultura, siempre hay un periodo de crisis en donde se ven debilitados varios aspectos de la sociedad. ¿Ok? Este extracto que explica un poco el fin del Imperio Romano, o uno de los factores que dio por finalizado el Imperio Romano de Occidente, fue sacado de un libro llamado The Decline of the Ancient World, ¿ok? Y muestra o trata de dar a entender que el ejército romano, tan profesional que era y tan estratega que era, se vio debilitado frente a las fuerzas de los pueblos germanos, porque empezaron a invadir desde todas partes del mapa. Entonces el poder del ejército romano no fue capaz de detenerlos, y eso fue un factor determinante para la caída del Imperio Romano, incluyendo aspectos económicos, sociales y políticos, obviamente, porque todo eso va de la mano. Haciendo un poco de resumen de esta caída o de la crisis del imperio, que ocurrió entre el siglo III al siglo V, y como ya se los mencioné, hubo tres factores. Factores económicos, porque disminuyó el comercio, ya comenzó a descender el producto manufacturado y el intercambio comercial por el mar Mediterráneo. Como factor político ante la caída del Imperio Romano, fue la inestabilidad y los conflictos de poder y guerras civiles continuas que ocurrieron durante la época, y los factores demográficos, que tienen relación directa con la invasión de los pueblos germanos, ¿ya? Y eso fue a partir del siglo IV. A partir del siglo IV, los pueblos germanos comenzaron a invadir el territorio imperial, ¿ya? Si bien es cierto, en el siglo III comenzó la crisis, producto de estos tres factores, en el siglo IV comenzaron las invasiones germanas. Los factores políticos influyeron en dos cosas: en la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, ya por la llegada de los érulos, que eran los pueblos germanos, en la península itálica, en la actual Italia, y esto pone fin a la Edad Antigua y da inicio a la Edad Media, ¿ya? Pero, ¿qué es la Edad Media? ¿Ya? Yo les mostré esta línea de tiempo en el video anterior, que divide la historia de la humanidad, ¿cierto?, en prehistoria e historia, o paleohistoria e historia, ¿ok? Aquí vemos paleolítico, neolítico, la edad de los metales, que ya se lo he explicado varias veces. Después del inicio o del desarrollo de la escritura, puso fin a la prehistoria y dio origen a la Edad Antigua, ¿ya? El inicio de la escritura. Y la caída del Imperio Romano de Occidente puso fin a la Edad Antigua y dio inicio a la Edad Media, ¿ya? Y la Edad Media termina con los viajes de descubrimiento geográfico, es decir, con el descubrimiento de América, con los adelantos tecnológicos en navegación, etc., para dar inicio a la Edad Moderna, ¿ya? A nivel histórico también les presento una línea de tiempo de la Edad Media, y si se dan cuenta, la Edad Media se divide también, o se subdivide en varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la conformación de los reinos germanos, la etapa conformada por el gobierno de estos reinos germanos de forma independiente. Posteriormente que viene la etapa considerada o llamada como Alta Edad Media. Posteriormente viene la Edad Feudal y la Baja Edad Media, en donde se llevan a cabo los viajes de descubrimiento y donde se pone fin a este periodo histórico, ¿ok? En esta ocasión nosotros nos vamos a centrar en la primera parte, en el inicio o en la antesala o al origen, de la Edad Media, que fueron la conformación de los reinos germanos entre el siglo V y el siglo VIII aproximadamente, donde se da origen a la Alta Edad Media. La formación o conformación de los reinos germánicos. Pues bien, como les mencionaba hace un rato, esta migración, porque fue un movimiento migratorio, fue producto de la presión de los pueblos asiáticos, ¿ya? Roma vio a esta migración como una invasión,
¿ok? La invasión de los reinos, de los pueblos germanos, porque antes eran pueblos, antes de ser reinos eran pueblos, ubicados en las fronteras o a las afueras del Imperio Romano. Pero ¿quiénes eran estos pueblos asiáticos que empezaron a ejercer presión sobre estos pueblos germanos que tuvieron que sí o sí migrar de forma masiva? Pues bien, acá tenemos a Atila, el rey de los hunos, ¿ya? Atila fue un personaje importante que perteneció a la tribu de los hunos, y los hunos eran pueblos asiáticos nómades que comenzaron a ejercer presión sobre los pueblos germánicos para que los reinos germánicos comenzaran a expandir su territorio y colonizar el Imperio Romano, conformando pequeños reinos independientes. ¿Ya? Los reinos germánicos o germanos o reinos bárbaros se conformaron en el siglo VI después de Cristo. Y como les mostraba hace un rato, así quedó el mapa posterior a la invasión de los pueblos bárbaros y conformándose ya en reinos. Este es el mapa de Europa, parte de Europa, ya en el territorio que antes era el Imperio Romano, pero que posteriormente a la caída se convirtieron en reinos germanos. ¿Qué reino germano se destacó? Pues bien, el reino de los francos, o el reino franco. El reino franco fue uno de los primeros reinos en adoptar la religión católica como la religión oficial, ¿ok? Fue un reino bastante influyente y poderoso. Y acá aparecen dos figuras. La figura de Carlomagno, que fue el rey del reino franco, y fue coronado por el Papa León III. Y de esta manera se establece una especie de unión entre política y la religión católica. Es decir, desde ese momento la religión católica estuvo enlazada al poder político. Entonces, tanto poder político como poder religioso estuvieron enlazados para poder dirigir la sociedad, de acuerdo a sus dogmas. Veamos la siguiente fuente de información en relación a la conformación de los reinos germanos. A ver, la primera, fragmentación política del imperio. Las invasiones introducirán una serie de elementos nuevos que modificarán de una manera inesperada el antiguo carácter del imperio. El cruce de la frontera del Rin por los pueblos bárbaros que ocupaban la orilla opuesta del río en 406 inaugura una nueva época, y poco después verdaderos reinos se erigen en las comarcas conquistadas. Romero J. La Edad Media. Pues bien, esto habla directamente de las invasiones de los pueblos bárbaros y de que estos pueblos posteriormente se conformaron en reinos. Pero también habla de nuevos elementos que modificarán de una manera inesperada el antiguo carácter del imperio. Es decir, y como en toda sociedad, va a haber un sincretismo cultural, ¿ya? Va a haber una unificación cultural entre lo que fue el Imperio Romano de Occidente y las características culturales de estos reinos germanos, que cada uno tenía una diferente forma o una diversa identidad, ¿ya? Como cultura. Los reinos germanos. La unidad romana, más ficticia que real, queda reemplazada en toda la Europa occidental por comandancias reales que se convertirán en reinos. Los anglosajones en Gran Bretaña, los ostrogodos en Italia, los visigodos en España y en Aquitania. Ojo con esto, habla de comandancias reales, es decir, que estos reinos eran independientes unos de otros, tenían sus propias características culturales, ¿ya? Y ojo también con esto, por ejemplo, los anglosajones, que era un reino bárbaro o reino germano, dio origen a la actual Gran Bretaña. O los ostrogodos, que también fue un pueblo germano y posteriormente un reino, dieron origen a Italia. Y así sucesivamente. Y los francos, el reino de los francos, dio origen a Francia. Y cada uno de estos países tiene identidad cultural diferente, de acuerdo al pueblo que conquistó ese territorio. Siguiendo con la fuente de información, el reino de Carlomagno. Ya, aquí nos adentramos fuertemente en hablar solamente del reino franco,
que como les dije anteriormente fue uno de los más influyentes y poderosos y el primero en adquirir la religión católica. ¿Ya? En el escenario medieval, la figura de Carlomagno brilla en el epicentro de un torbellino de guerras expansivas, grandes matanzas y saqueos, 53 campañas militares en 47 años de reinado, rivalidades, pactos, sabiduría administrativa y legislativa, caridad religiosa y florecimiento civil, intelectual y cultural. Con él nació una nueva civilización europea, que se mantuvo y siguió consolidándose aún después de la Edad Media. Durante sus 62 años de existencia, puso todo el inmenso poder que construyó y el prestigio que cimentó al servicio del cristianismo, la vida monástica, la enseñanza del latín y el culto a las leyes. No en balde su vida ha sido considerada un estandarte de la fusión de las culturas germánicas, romana y cristiana, que serán posteriormente la síntesis de la civilización europea. Si se dan cuenta, acá hay un montón de factores que dan origen a la identidad cultural de los reinos germanos, sobre todo del reino franco, porque Carlomagno fue el rey del reino de los francos. A ver, acá hubo todo un proceso histórico que llevó posteriormente a Carlomagno a crear a nivel social una vida relacionada con la religión. ¿Ya? Recordemos que acá hubo una fusión entre religión católica y política, entonces todo estaba sustentado y direccionado en torno a eso. ¿Ya? Y también hubo una fusión cultural entre el bagaje cultural de los reinos germanos, entre el bagaje cultural de Roma y de la cultura cristiana, de la religión cristiana, como unidad cultural, como sincretismo cultural, como mezcla cultural. Y los reinos francos. Desde los primeros siglos de la Edad Media, los francos de Clodoveo y de sus sucesores habían logrado establecer su dominación sobre vastos territorios cuya configuración geográfica y composición étnica presentaban ya en gran parte una anticipada forma de imperio carolingio. En el momento de su mayor extensión, 626 a 639 después de Cristo, su reino englobaba poco más o menos toda la Galia, una parte de los países reinados, Alemania y Turingia. Acá menciona la expansión geográfica del reino de los francos, porque si bien es cierto cada uno de los reinos germanos tenía un territorio, también estaban expandiéndose, ¿ya? Y mezclándose poco a poco hasta conformar los países europeos que actualmente conocemos. Y esto ha sido la videoclase de esta semana. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta me la hacen saber al mail. Muchas gracias por su atención y les mando un abrazo y un beso. Adiós.